Tupac Amaru, a cargo del magíster Martín Hernando Romero Pacheco. Presidenta de la Sociedad de Artesanos, comandante Villegas Orcaña, representante de la Quinta Brigada de Montaña, socios presentes, señoras y señores. Cuando nos preguntamos sobre la cultura andina y decimos, ¿qué es la cultura andina? ¿Qué queda? Se nos viene a la memoria algunos payáis como los que tienen ustedes, Machu Picchu, Sacsayhuamán, los incas. Pero a veces olvidamos algo más trascendente, que nosotros mismos somos la cultura andina. Me pongo a pensar en el Brasil dividido, los blanquitos de Portugal y las favelas, dos Brasiles. Me pongo a pensar en Colombia, la Colombia linda de Bogotá y las guerrillas, dos países divididos. Me pongo a pensar en Ecuador, los guayaquileños por acá, los quiteños por este lado, divididos. Cambas y colgas en Bolivia, blanquitos y asesinados chiriguanos y patagoneses en Chile. Y nosotros con todos nuestros problemas, con todos problemas tremendos, guerras internas, seguimos con gobernantes traidores que han hecho lo que quieren y que siguen haciendo lo que quieren, y seguimos como sociedad. No tenemos las dos guerras con 150 millones que han tenido los europeos, guerras mundiales, nacionalismos, nazis matando a otros que no eran blancos ni arios. Hemos tenido hambrunas como en África, no tenemos, pese a que hemos tenido crisis enormes, sequías, huaicos, crisis económicas, gobiernos que se han llevado un peso en Perú, y seguimos. ¿Qué es lo que ocurre con la sociedad andina? ¿Por qué esta sociedad resiste y es mucho mejor y tiene resiliencia? No tenemos esas dictaduras de Stalin, donde mataban millones de opositores políticos, o los nazis, o Pinochet, Viola, Videla en el Cono Sur. No hemos tenido. Eso que es un poco Morales Bermúdez, pero decir, prima, que Sendero Luminoso, el mismo pueblo lo ha derrotado. El neoliberalismo está volteándose y resiste. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo andino entonces? ¿Es solo lo exótico? ¿Machu Picchu y el turismo? Entonces lo andino somos nosotros. 15.000 años de civilización estructurando en un mundo totalmente adverso a los demás, porque las otras 5 culturas madres han tenido todo favorable. Mesopotamia está planito, tiene 28 grados centígrados, tierras planas, el Éufrates y el Tigris los riegan, y hay un solo tirano puede hacer pues historia y recoge. El Yangtze en China, tremendo río. El Ganges en la India, otra cultura madre. El Nilo en Egipto. ¿Y nosotros qué tenemos? Andes, barrancos, unos cuantos vallecitos. Así hemos hecho civilización. En el sitio más terrible, en el sitio que menos pensábamos que se puede hacer civilización, que es el mundo andino. Y aprendimos a que cada pequeña cosita esté en el espacio. Las proteínas allá, con los camellos, pero producen poquito. Aquí, el carbohidrato, las papas, en los vallecitos el maíz, la coca en la mancayunca, el pescado en la alayunca. Y a la fuerza hemos tenido que hacer instituciones, negociar para no morirnos.
negociar. Tenemos 15.000 años de negociando, cosa que no han hecho nunca las otras culturas. Eso es lo andino. Eso explica por qué resistimos. Y cuando los incas se estaban sobrepasando, porque se sobrepasan en todo sitio, son poderosos en 60 años, tremendos joyas, con tremendo poder, se expandieron, los demás pueblos andinos dijeron: un momentito, señor Inca, aquí el pueblo andino se respeta. Frenaron a los incas porque también ellos tenían problemas de expansión. Vinieron los españoles: un momento, les colaboramos con una condición. Ya derrotamos al Inca que no nos gusta, podemos poner otro Inca, con una condición: nos dan nuestras tierras y nos dan a nosotros la capacidad de gobernar. Hicieron un pacto. Miren este sitio tiene factura europea, ¿no es cierto? Pero están con ustedes, los jesuitas, ¿no es cierto? Ustedes entran al templo del jesuita y lo primero que van a ver es un matrimonio del nieto de Loyola con Clara Coya. Sabemos pactar, sabemos adaptarnos. El andino no es el pobrecito, yo lo soy, no me compadezca, déjame en la puna con mis chavos. No, el andino está ahorita en la NASA, está haciendo mercado en Liverpool, está haciendo prosperidad en Francia. El andino es esto, haciendo payáis, turismo. No nos hemos quedado en el tiempo lamentando, no, tenemos resiliencia, eso que hablaba. Y eso era Tupac Amaru. Muy bien, señor Toledo, le vamos a pisarlo, le vamos a ayudar. Pero ¿sabe qué? Usted me da un espacio aquí. Yo voy a pagar el impuesto con mis marcas, voy a poner ahí mis momias y que me miren. Ellos van a decidir cuánto les doy o cuánto no. Muy bien. Pero me dan la ruta desde Lima hasta Buenos Aires. Vamos a manejar nosotros los Tupac Amaru. Oye, pero ¿cuántos soy? ¿Cuánto Tupac Amaru? Sahuaraula, Tupac Amaru Condorcanqui, Tupac Amaru Noguera. Bueno, eso será un problema nuestro, pero manejamos toda la ruta desde Lima, Callao, toda la sierra central, Charcas, que es a Bolivia, Jujuy, Tucumán, Buenos Aires. Este era Tupac Amaru. Un hombre que logró, un grupo de personas que lograron no solo protestar y decir que a los indios hemos perdido, sino que construyó. Pero vamos a hablar de la gesta de la independencia. Hay que tener mucho cuidado con algunos conceptos que no son absolutos. La independencia es importante. Hay una colonia, hasta ahora hay un colonialismo, hay colonia, por supuesto que sí. Pero la independencia de España no solo favorecía a los pueblos nativos, también favorecía al imperio británico y francés, que en ese momento luchaban contra España. O sea, han participado en la independencia muchos de nuestros héroes para ver intereses personales y de grupo. La independencia sí. ¿En qué estoy pensando? Más o menos por 1740 se produce lo que nosotros hemos vivido, los que tenemos algunos años, en el año 89-90. ¿Qué hemos vivido en el año 89-90 en el mundo? La caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? Cae un mundo regido por las dos grandes potencias, ¿de acuerdo? Toda nuestra economía política estaba regida por la Unión Soviética de este lado de Berlín y por Estados Unidos y Occidente por este otro lado, ¿no es cierto? Al caer la Unión Soviética entra un nuevo grupo político único a gobernar el mundo. Algo así sucede en 1740. La casa de los Austrias-Habsburgo, con la cual habían hecho un pacto, lo que se llama el pacto colonial, ¿no es cierto? Las élites latinas caen. Y entra, quizás les enseñe, pero vamos a hacer un poquito de lecciones de historia para ver quién es Tupac Amaru. Desde el siglo IX,
los pueblos del norte de Europa habían luchado contra los señores feudales, ¿no es cierto? Porque el feudalismo se instaura a la caída de Roma, con la invasión de los godos, nosotros lo sabemos por historia en segundo de secundaria. Pero frente al feudalismo se erige un grupo de personas que van a ir contra el feudalismo, se van a hacer más libres. El feudalismo es que el Señor me dice, ¿sabes qué? Si tú me obedeces te vas al cielo y si me pagas impuestos. Pero si tú te rebelas contra mí, el infierno, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Todo ese aparato que se crea. No, es la ilustración, ¿no es así? ¿No es cierto? O sea, estamos pasando del régimen feudal al régimen republicano. Nuestro más libertad, voto ciudadano, contrapeso de poderes, Estado de Derecho, instituciones. Es eso que siguen, por lo cual seguimos peleando. Es lo que nos falta en el Perú ahorita. Esa lucha tiene su primera etapa con Oliver Cromwell en Inglaterra, su segunda etapa con la Revolución Norteamericana, ¿no es cierto? 1775, por ahí. Y en la otra etapa la Gran Revolución Francesa. ¿No es así? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? ¿No? Libertad, igualdad, fraternidad. Pero esa Revolución Francesa entra en una crisis. Entra en un momento, se estanca y los más radicales, ¿no es cierto? Los radicales atacan, se radicalizan, comienzan a guillotinar cantidades por decir, monarcas. Abinader, Guzmán, Fujimori, nuestros extremos. Antauro Humala, porque había. Los extremos conviven, se necesitan unos a otros. Joseph Stalin, Adolfo Hitler, extremos, se juntan. Y eso pasa en el siglo XIX, ¿no es cierto? Por el miedo al terror, el feudalismo renace, pero ya no renace solito, renace disfrazado de revolución industrial. ¿No es cierto? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces, comienza a nacer un nuevo tipo de engaño en el mundo, se llama el liberal, el que va a independizarte de la vieja España. Mucho cuidado, que los que están luchando por la independencia no son gente que quiere legítimamente la independencia, sino también los que quieren aprovecharse de la independencia. Ingleses y franceses. No, España está ya culminando su etapa de gran imperio y quien está surgiendo por ese entonces es Francia e Inglaterra, fundamentalmente Inglaterra, y necesita unir a España para prosperar. Ahí está el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Utrecht, se abre en el puerto de Valparaíso, se abre en Buenos Aires, ¿no es cierto? Se dividen las intendencias, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, mucho de la independencia ha sido un truco inglés para suplantar a Norteamérica. ¿Me dejo entender? ¿No es cierto? O sea, los Borbones es una casta que suplanta a la antigua casta de España, pero más francesa y inglesa. Y tienen una agenda, los Borbones tienen una agenda. Reproducir la misma colonia de España, pero más moderna. ¿Sí? Y en eso surgen las rebeliones del siglo XVIII, ¿no es cierto? Porque aumentan los impuestos, eso se llama por 10 veces, los repartos, te meten mercadería a la fuerza, quitan a los caciques, los curacás o los alférez reales, no hay cogobierno, ya no, fuera los indios. Acá no van a gobernar los indios porque América ha sido apropiada por los indios. Así siempre son los Borbones. Los Borbones dijeron, vamos a reconquistar América porque estos indios han tenido mucho poder. Mira, acá hay un Tupac que se viene desde el norte del Perú, desde el Callao hasta Argentina. Hace lo que le da la gana, no pagan impuestos, vamos a tomar el poder los Borbones. ¿No? Los más pitucos, los capitalistas disfrazados, ¿no? De revolución industrial. Vamos a tomar el poder aquí, hay que reconquistar América, estamos perdiendo América. Las reformas borbónicas. Suben los impuestos, sacan a los alférez reales, los virreyes que tenían alguna relación con los indígenas son sacados del espectro, ¿no es cierto?
los corregidores, que eran más o menos corregidores, que armonizaban con los curacas, ¿no es cierto?, con los jefes regionales indígenas, entre comillas, porque yo no creo en los indígenas, esa es una palabra racista, le define por raza, la raza no existe, ¿no? Sacan a los corregidores, ponen intendentes, aumentan los impuestos, y obviamente se provocan una serie de rebeliones en el siglo XVIII, ¿no es cierto? La última de ellas, la de Tupac Amaru, ¿sí? Pero estas rebeliones ocasionan también algo grave, ocasionan una ruptura entre lo que se llama la masa india, indígenas y caciques, mestizos, y los criollos. El siglo XVIII es un siglo en el que se rompe la sociedad. Hay una pregunta que se hace Zabalita en el tema de conversación en la catedral, ¿no? Y dice, ¿cuándo la base, ¿no? Y mi maestro Jorge Flores me decía, cuando no se plasmó el proyecto tupajamarista, que era un proyecto de unidad nacional. Siempre se lo ha presentado a Tupac Amaru como un cacique indigenista, solamente indígena. No. 2 años antes que en Quinta, que el 4 de noviembre, hizo su rebelión el 2 de febrero en Maras. Y ahí están los documentos del archivo Ochoa que saca Scarlett O'Fallon, la más grande Tupac Amaru. Y en esa rebelión se ve cómo Tupac Amaru amalgama una serie de grupos sociales contra las reformas borbónicas que dañaban a todos. Y de ahí la historiadora O'Fallon dice que esa rebelión fue no tanto por una independencia, una república, porque es muy temprano hablar de una independencia, una república, es muy temprano en el siglo XVIII. Más bien fue una rebelión contra las reformas borbónicas y contra el recorte de derechos de la población más popular, diríamos. Ya no les llamaríamos indígena, porque esa es una categoría que usaban en ese entonces racista, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué ocurrió? A que Tupac Amaru, ¿no es cierto?, se levanta en un momento trágicamente en el que están los avances que habían logrado los indígenas, ya nos dejemos, esa es una categoría muy 19, ¿no? La población andina, la población más popular, por decir algo así, había estado retrocediendo, sus logros estaban retrocediendo con estas reformas borbónicas de este nuevo régimen que se crea en el siglo XIX, fines del XVIII, inicios del XIX, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Y es algo importante que hay que mencionar, que Tupac Amaru amalgama una serie de grupos sociales contra estas reformas. O sea, no es solo los indígenas o los mestizos, como se dice. En la rebelión de Maras, del 2 de febrero, contra el virrey Leftal, ¿no?, estaban indígenas, que así se llamaban, estaban mestizos, estaban castas, que así se llamaban a los negros, otros, estaban criollos y también peninsulares, así se les llamaba a los que venían de España. Una revolución de frente único. O sea, siempre se ve que Tupac Amaru, indigenista, no. Fue un hombre que tenía formación estrictamente ilustrada. Había leído, ¿no es cierto?, a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, y del brazo caminaba como uno de los libros teóricos más importantes de la historia. Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega es el primer ideólogo de un proyecto político. Muchos lo han visto solamente como un informante que te informa de las cosas que hay en el Cusco, las familias, las costumbres, ¿no? Donaldo Amado, mi gran amigo, antes de fallecer, historiador joven, ya había demostrado que Garcilaso estaba sustentando que había una línea materna. Una línea materna. O
tienen a Ainu, ¿no es cierto?, que es Hanan, y derecha, y Panaca, femenino, izquierda o abajo. Justamente para estructurar un gobierno en la colonia, porque en la colonia había gobiernos donde había exoneraciones de impuestos, privilegios y todo ello, ¿no es cierto? La colonia es compleja. Garcilaso debe haber sustancial para entender el Perú. ¿Por qué? Miren, y al indio se le encontró entre sus pertenencias una fabrica de no sé qué, un lauto y un libro de Inca, así dice un documento sobre Tupac Amaru. ¿Y dónde estudió Garcilaso? Con los jesuitas. ¿Y quién era Tupac Amaru? Con los jesuitas, ¿no es cierto? Si ustedes van al archivo regional del Cusco, van a encontrar todos los documentos de San Bernardo en el Colegio de Ciencias, hasta que era donde estaba la Casa de la Cultura, el CIEDC. Era jesuita. Y ustedes saben que los jesuitas, y justo acaba de cumplirse 500 años de la rebelión de Martín Lutero, son una respuesta a la reforma. Los jesuitas son los más geniales que responden a Martín Lutero. Porque nadie podía responder a Martín Lutero. Sus 95 tesis decían: no hay cielo ni infierno, aquí está el cielo y el infierno como trabajo, no hay 7 sacramentos, hay solo 2 sacramentos, ¿no es cierto? No hay la iglesia no es intermediaria. Pero Lutero inicia el pensamiento en el mundo. Dice: por primera vez hay que creer solo en lo que se piensa y solo en lo que se critica. Y ahí salen los jesuitas. Dice: un momentito, sí tienes razón, Lutero. Ya no va a ser la iglesia, sino la Pachamama el centro. Y el mundo cambia. Ya no va a ser el cielo y el infierno, sino van a buscar los incas como cielo. Les responden con los incas a Martín Lutero. Miren, ya no hay 7 sacramentos, el Inti. Entonces Garcilaso es parte de un debate político en el Renacimiento, en el siglo XVI. En el siglo XVI en el mundo está pasando una cosa tremendamente revolucionaria. Está cayendo el mundo feudal y está entrando el mundo nuevo. El siglo XVI es fundamental en la historia del mundo. Ya las monarquías están comenzando a redefinirse. Los países que ahora conocemos en el siglo XVI se están formando. Y hay como 4 doctrinas políticas. Una que dice: todo es cinismo, todo es poder. Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, que comienza a escribir sobre la historia de los Sforza, los Medici, el cinismo político. Francis Bacon dice: no, todo es racionalidad, pensamiento, matemáticas, física, así tiene que ser la política. Vienen los reyes y no, todo es centralismo, aquí tiene que haber un rey moderno y centrar todo. Se está redefiniendo la política en el mundo del siglo XVI. Y viene Garcilaso y dice: no, un momentito, aquí hay que retomar la teocracia platónica. No se olviden que todo el platonismo llegó a España junto con los moros, el siglo VIII. Y en la Universidad de Córdoba, explosión del platonismo, que es la doctrina política de los idealistas, ¿no es cierto?, el platonismo, ¿sí? Entonces es coherente que Tupac Amaru tenga a Garcilaso como referente. Hemos estudiado a Garcilaso solamente como un cronista por cronista. No es eso, es mucho más que cronista. Es el primero que dirige y pone las líneas de un proyecto político basado en el cielo de los incas, donde Dios, ¿no es cierto?, Pachacama, que él llama, está gobernando al Inca, y el Saman Inca, el Huaxchacuya, tiene que organizar el mundo en base a un ideal. Si ustedes revisan todititas las doctrinas políticas, desde Garcilaso, pasando por
el solitario de Sayán, ¿no es cierto?, Carrión, llegando a Los Prados, ¿cómo se llama este gran viejo de Córdoba, que vimos en la tumba? González Prada, Aya de la Torre, Mariátegui, ¿no es cierto?, Paniagua, todos estos grandes líderes, todos van a ver la línea de Garcilaso de la Vega, un proyecto político. Y obviamente Túpac Amaru era parte de ese proyecto político integrador. Pero el siglo XVIII es un siglo terrible, ya sabemos. Perdón. El siglo XVIII nos dividimos como sociedad. Por esta razón de los radicalismos, por esta razón del cambio, siempre los radicales de derecha o de izquierda malogran todo un país. Nunca hay que caer en los extremos. Nunca. Y comienzan a matar rendidos. En Sangarará, las huestes tupacamaristas matan rendidos. Eso se llama crimen de guerra. Porque cuando uno se rinde, ¿no es cierto?, mi comandante, no es beligerante, no le puedes disparar. Prisionero, se llama crimen de guerra. Y mataron criollos. Igual los criollos mataron rendidos de la rebelión de Túpac Amaru, rendidos, crimen de guerra. Y se genera un odio a muerte entre criollos y el resto. Han dicho por ahí que Túpac Amaru se levanta porque el virrey estaba con su esposa, porque estaba con sus intereses. Infame, infame. Podemos negar muchas cosas de Túpac Amaru, pero negar ese extremo y es infame. Es cierto, defendían toda su ruta que le habían quitado, sí, pero no solo por razones económicas, sino porque esa ruta estructuraba sociedad. Y a partir de esa ruta se armaba un mundo. Y fue más allá. Yo recuerdo esa película linda, Corazón Valiente, ¿no?, que primero pelea por su chica y después termina peleando por Irlanda, ¿no?, por Escocia, ¿no? Entonces, Túpac Amaru vendría a ser el último intento de una rebelión o un programa o un proyecto político del Perú unido. Porque de él ya fueron fraccionados las grandes luchas políticas. Eso es lo que hace a los Andes grande. Un proyecto unido, un proyecto único de país. Con diferencias en el interior, pero con un solo proyecto. Con broncas entre nosotros, sí va a haber, y tiene que haber. Tiene que haber, como una familia, pero es entre esposa y esto, y hijos. Pero de la bronca sale algo, una alusión, ¿no? Siempre. Genio, el que convierte la bronca en construcción. Si o no, las tensiones se convierten en construcción. Eso nos falta en el Perú. Eso se rompe con la rebelión de Túpac Amaru. Ese proyecto único. Porque después, ¿qué vino? Los criollos, los borbones, dijeron: uy, un momentito, estos indios nos odian, estos de la Mancha India, ¿no es cierto?, de Huánuco para abajo, indios. Oye, ¿qué hacemos? Estos indios se van a vengar un día, van a venir y nos van a sacar la mugre, perdón la expresión. ¿Y quiénes somos los que vamos a sufrir? ¿Los que estamos en Caracas, que somos blanquitos, o los que estamos en Buenos Aires? ¿Qué hacemos? Hay que inventar una independencia, y con este pretexto nos sometimos. ¿Qué te parece? Inventaremos una independencia, ¿no? Y se viene el señor San Martín. Un momentito. Ustedes, indios, no son descendientes de los incas. Porque les voy a demostrar, eso decía Hipólito Unanue, que de acuerdo a la teoría de Heródoto, cuando un imperio pierde, su gente es esclavizante. Se puede esclavizar. Así que los incas somos nosotros los borbones, criollos, y ustedes son indios nomás. Incas sí, pero indios no. Ese lindo libro que hay que leer de Cecilia Méndez. Incas nosotros, ustedes indios. Pero como ustedes son indios, raza degenerada, los vamos a civilizar. Y se viene.
y negocia con la Serna, con todos los vecinos. Hace una proclama en la Plaza de Lima, todo el pueblo está ocupado por los españoles. Fracasa porque no le cuaja y viene el otro señor de Caracas, otro Borbón, admirador de Napoleón Bonaparte. ¿Y qué es lo primerito que hace Bolívar? Les quita las tierras a todos los campesinos, porque tenía de, a esto no los puedo matar, estos indios que se me van a revelar un día. ¿Qué hago? En el bolsillo, ¿sí o no? Les quito sus tierras. Bolívar ha sido muchísimo más letal que Francisco Pizarro. Y es por eso que se levantan los pueblos y dicen, ¡que vuelva el rey! Yo prefiero al rey que a estos Borbones. Y eso es lo que hizo acá. ¿Dónde vivió el último virrey de la colonia? En Cusco. Bolívar tuvo que ir a arrodillarse a Yucaya a decir, papacito, dame la independencia, ya pues ríndete. No, me rindo, pero con una condición: yo voy a tener los resortes del poder, el poder militar, el poder político, el poder económico. Entonces, mucho cuidado porque son los próceres de la independencia. Yo diría, ¿qué independencia? Habría que preguntarse si independencia es pasar de España a los ingleses y de los ingleses a Norteamérica. ¿Quiénes nos ganaron la guerra, comandante, contra Chile? ¿Quiénes? Marinos ingleses que habían luchado en la guerra del opio en China, con tremenda experiencia, barcos ingleses que tenían una coraza enorme contra uno chiquitito que parecía de juguete, del Huáscar y de la independencia. Inglaterra nos ganó la guerra y nos quitó los territorios, nos puso sus condiciones, mató a nuestros indígenas, a nuestros productores de lana en Vilque, a Domingo Huarca en Yauri. Los mataron. A Marcelino Jarín para ocuparse del mercado, porque nosotros hacíamos mejor comercio que ellos, producíamos mejor. Y pasamos a la dependencia inglesa. Eso era lo que quería remarcar en esta mañana, ¿no es cierto?, para ver lo mucho que hay que cuidar cuando definimos prócer de la independencia. Sí, prócer de la independencia, pero ¿de qué independencia? ¿Una independencia para nosotros o una independencia fabricada desde Inglaterra y Francia? ¿Una independencia para qué? Si todo el siglo XIX, con el perdón de los héroes, fue un saqueo. Se mataban entre generales de la independencia, fabricaban bonos. Ya nos habían puesto un caballo, el caballo costaba, no sé, pues 3.000 soles. No, ahora cuesta 30.000. Con esos bonos se hicieron ricos muchos. Yo he puesto bonos por la guerra. Se mataban entre ellos, habían incursiones militares, el mismo Gamarra, racista en Gamarra. Y luego Santa Cruz quiso hacer un estado, ya muy bien haremos un estado entre toda la zona del sur, toda la Confederación. La guerra con Chile no la perdimos en el 80, la perdimos en el 36, 37, porque los mismos cusqueños les dijeron a los chilenos por dónde entrar al Perú. Fue la segunda guerra con Chile, porque esa vez se unió Argentina, Chile, hasta Brasil, para destruir un estado nuestro que hubiera sido grande, que no se separaba de Lima. Pero el racismo, esa maldita semilla que tenemos todavía nosotros, ¿no?, de creernos superiores, de que ¿qué tiene que ver los rasgos? O sea, el mapa del genoma humano demostró que todos somos igualitos, tenemos 100.000 millones de neuronas y podemos hacer lo que queramos. Y entonces, pues termino con esto, van a disculpar lo extenso, ¿no? Me he sobrepasado. Y esas eran las reflexiones que quería hacer con ustedes. Sí, nos preguntamos por qué la cultura andina sobrevive, por qué pese a todas las desgracias. Porque por dentro, Tupac Amaru, los incas, hemos tenido ese sentido de institución. Hemos generado la reciprocidad como un elemento fundamental.
Porque ahorita hemos inventado la economía de remesas frente a la crisis. Porque la economía de remesas que en este momento está salvando al mundo es andino. Porque nuestros técnicos andinos están en Finlandia, en Estados Unidos, potenciando nuestra economía como andinos. Porque estamos en computación, porque estamos en la NASA. O sea, los andinos no somos, déjame en la puna vivir a mis anchas, no somos los que se han quedado congelados en el tiempo y en los incas. Seguimos, nosotros somos incas. Estamos resistiendo a este gobierno, a esta desgracia, porque somos incas y andinos. Y Tupac Amaru no es una historia, somos nosotros. Y entonces, ¿cuál es el gran proyecto que tenemos? Hacer república, completar lo que Tupac Amaru quiso. Primero, una independencia de verdad, sin que eso quiera decir que odiemos a otro país. Segundo, y aquí termino, necesitamos 5 cosas fundamentales para ser dignos de Tupac Amaru. 5. Ciudadanía participativa activa. Hace tiempo nos dejamos a que la prensa, que los poderes hagan lo que sea con nosotros. Ya no somos ciudadanos, no nos organizamos, hemos dejado de participar y estamos permitiendo que otros bribones hagan lo que sea encima de nosotros. Segundo, contrapeso de poderes. Nadie tiene que abusar sobre nadie, ni el poder fáctico, ni el económico, ni el legislativo, ni el poder de la información sobre otros. Contrapeso de poderes. Tercero, institucionalidad, respeto a las instituciones. Las cosas se dicen y se planifican y se cumplen así como están. Todo previsible, nada la improvisación. Un país de informar, 70% de nosotros somos informales porque tenemos un Estado corrupto y no hacemos nada. Restaurar partidos políticos. Otro punto importante, Estado de Derecho, respetar las leyes y una sana economía social de mercado, donde la sociedad determina la economía y no al revés. Y en eso tenemos experiencia. Entonces, cuando logremos eso, libertad, democracia, igualdad, instituciones, contrapeso de poder y ciudadanía, seremos dignos de Tupac Amaru. Porque Tupac Amaru no es historia. Somos nosotros Tupac Amaru. Pero tenemos que ser dignos para ir hacia adelante. Muchas gracias.